Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir no pudo contener las lágrimas en una transmisión en vivo y confesó lo que muchos sospechaban: Afra todavía es una herida en mi corazón. En medio de un directo que comenzó de forma alegre y relajada, el actor de las exitosas series turcas sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba. Con más de 100.000 personas conectadas, Mert habló sobre su vida personal y de repente se quebró al mencionar a Afra Zaraoğlu. Con voz temblorosa dijo: sé que muchos quieren saber si he superado lo que pasó, pero la verdad es que no, Afra sigue siendo una herida en mi interior. La audiencia quedó impactada. Los comentarios comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y frases como "Fuerza Mert, estamos contigo" y "Afra no te merece". El momento fue tan intenso que varios fans aseguran que él no estaba actuando, sino que hablaba desde lo más profundo de su alma. Una seguidora escribió: nunca lo había visto tan vulnerable, se nota que todavía la ama. Otros incluso comentaron que la relación entre Mert y Afra fue una de las más admiradas de la industria del entretenimiento turco, y que la ruptura dejó una huella difícil de borrar tanto en ellos como en sus fanáticos. Durante la transmisión, Mert intentó recomponerse, tomó un sorbo de agua y continuó, pero las lágrimas seguían apareciendo. No es fácil olvidar a alguien con quien compartiste sueños, proyectos y hasta tu rutina diaria. Afra fue muy importante para mí, y aunque trato de avanzar, todavía duele, confesó con sinceridad. La reacción del público no se hizo esperar. En Twitter, el nombre de ambos actores se convirtió en tendencia mundial. Los fanáticos comenzaron a compartir fragmentos del live, generando millones de reproducciones en pocas horas. Algunos defendían a Afra, mientras que otros criticaban su aparente frialdad tras la ruptura. Una usuaria comentó: Afra nunca se pronunció con la misma intensidad, parece que para ella fue fácil pasar la página. Mientras tanto, el rostro de Mert reflejaba una mezcla de tristeza y nostalgia. Lo más sorprendente fue cuando Mert, entre lágrimas, agregó: a veces me pregunto si ella piensa en mí, si me recuerda con cariño o si simplemente me borró de su vida. Eso es lo que más duele, no saber qué siente ahora. Estas palabras dejaron a todos con un nudo en la garganta. Muchos seguidores dijeron que jamás habían visto a un artista abrir su corazón de esa manera, sin filtros y con tanta honestidad. Gracias Mert por ser tan real con nosotros, escribió un fan emocionado. En paralelo, algunos periodistas comenzaron a especular si esta confesión era un intento de reconquistar a Afra o si simplemente era la necesidad de liberar sus sentimientos. En varios programas de televisión turcos se debatió sobre la posibilidad de una reconciliación. No se puede negar que lo que vimos fue auténtico. El amor que siente Mert por Afra aún está vivo, comentó una reconocida presentadora en un show matutino. Sin embargo, otros opinaban que Afra ya había dado vuelta a la página y que lo mejor era que cada uno siguiera su camino. A pesar de las distintas opiniones, lo cierto es que el directo de Mert se convirtió en uno de los más comentados del año. La vulnerabilidad mostrada por el actor rompió con la imagen habitual de las celebridades, quienes suelen mantener en privado sus sentimientos más profundos. El público agradeció esta sinceridad y lo llenó de mensajes de apoyo, demostrando que detrás de la fama existe un ser humano que sufre y siente como cualquiera. Algunos especialistas en psicología incluso destacaron que expresarse de esa manera es una forma sana de afrontar el duelo emocional. Mientras tanto, el tema acaparó portadas en revistas digitales y tradicionales. Los titulares hablaban del actor que no pudo ocultar su dolor y de la confesión que conmovió a un país entero. La intensidad del momento fue tal que incluso personas ajenas al mundo del espectáculo comentaron la noticia. En cafés, redes sociales y programas de opinión, el tema se transformó en un fenómeno cultural. La gente debatía sobre el amor, las rupturas y lo difícil que resulta cerrar capítulos que marcaron la vida. En entrevistas posteriores, algunos amigos cercanos de Mert revelaron que él llevaba meses intentando sobrellevar la separación en silencio.
pero que la presión mediática y el cariño de los seguidores lo empujaron a hablar abiertamente. Ya no podía seguir guardándoselo, necesitaba sacar todo eso que tenía dentro, comentó uno de sus compañeros de rodaje. Otros aseguraron que, tras la transmisión, Mert se sintió aliviado aunque también preocupado por la repercusión que sus palabras pudieran tener en la vida de Afra. Por otro lado, varios fanáticos empezaron a revivir fotografías, entrevistas antiguas y momentos compartidos por la pareja cuando aún estaban juntos. Los videos de alfombras rojas, gestos de complicidad y declaraciones de amor pasadas comenzaron a circular nuevamente, generando nostalgia entre quienes idealizaron esa relación. La frase Afra y Mert para siempre volvió a aparecer en los comentarios, como un reflejo del deseo de muchos de verlos juntos otra vez. La industria del entretenimiento tampoco se mantuvo indiferente. Productores y guionistas debatían sobre si esta exposición pública podría afectar las próximas oportunidades laborales del actor. Algunos opinaban que esta vulnerabilidad lo haría más cercano al público y, por ende, más atractivo para futuros proyectos. Otros temían que la imagen de un hombre herido pudiera eclipsar su talento profesional. En cualquier caso, lo que es indiscutible es que Mert Ramazan Demir logró captar la atención de millones de personas, no con un papel en la pantalla, sino con la historia real de su corazón. La confesión también generó un debate más amplio sobre cómo las figuras públicas gestionan sus emociones y la presión social. ¿Hasta qué punto es justo exigirles que siempre se muestren fuertes y perfectos? ¿Es válido juzgar sus vulnerabilidades como debilidades? Muchos usuarios en redes sociales defendieron que normalizar estas expresiones de dolor ayuda a humanizar a los ídolos y a crear un vínculo más auténtico con el público. Con el paso de los días, la intensidad mediática comenzó a disminuir, pero la huella emocional permaneció. Mert se convirtió en un símbolo de sinceridad en un mundo donde muchas veces prima la apariencia. Sus seguidores, lejos de criticarlo, reforzaron su lealtad, recordándole que no estaba solo en este proceso. El amor duele, pero también sana, le escribió una fan en un mensaje que fue compartido miles de veces. Hoy, la historia de Mert y Afra sigue siendo tema de conversación. Algunos esperan una reconciliación, otros creen que lo mejor es que ambos sigan caminos separados. Lo que queda claro es que aquella transmisión marcó un antes y un después en la percepción que el público tiene de su ídolo. Un hombre que, en medio de la fama y las luces, no tuvo miedo de mostrar su herida más profunda. Si les ha gustado este video y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra aún piensa en Mert? ¿O piensan que es hora de que él cierre ese capítulo definitivamente? Queremos leer todas sus opiniones. Hasta el próximo video, mis queridas seguidoras.